Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Estos días en que hemos estado escuchando que la nación había nacido en 1808, que hay que morirse, tenemos que recordar que España nace como unidad gracias a Roma, ¿no, José Javier Esparza? Pues efectivamente sí, porque, hombre, no es España, pero es el Imperio Romano el primero que otorga a la península por primera vez una unidad política, jurídica y cultural, y de aquella Hispania nace directamente España. Hasta en el nombre. Estamos en nuestro espacio histórico, en la gesta de España, con José Javier Esparza, y hoy vamos a hablar de una cosa sorprendente, el acueducto de Segovia. Se van a enterar ustedes de cosas del acueducto inimaginables que desde luego yo no sabía. Efectivamente. Lo más importante es que, ¿por qué el acueducto? Bueno, pues porque es el mejor ejemplo de lo que es la romanización, de por qué España es romana. Porque Roma no fue solo un poder extranjero que se impuso aquí, fue sobre todo una fuente de civilización. Y esa civilización, plasmada en calzadas, ciudades y acueductos, creó un mundo nuevo que es nuestro mundo. Hoy vamos a explicar qué fue la romanización a partir de uno de sus vestigios más impresionantes. Se lo mencionaba antes, el acueducto de Segovia, porque así romana nació España. Bueno, lo primero que hay que decir es que nadie sabe exactamente cuándo se construyó el acueducto de Segovia. Es uno de esos innumerables misterios, ¿no? Se sabe que la inscripción con la fecha estaba puesta en el ático del puente, en la parte de arriba, pero desapareció. Se calcula que debió de levantarse entre la segunda mitad del siglo I y principios del siglo II, es decir, en tiempos de los emperadores Vespasiano y Nerva. Para esa época, y esto es lo importante, España ya era enteramente romana. Podemos recordar las fechas fundamentales. Los romanos ponen el pie en la península en el 218 a.C., lo hacen para cortar las líneas cartaginesas durante las guerras púnicas. Cuando vencen a Cartago, Roma se asienta en la península, y si romanizar el sur y el este fue fácil, la conquista del interior fue muy difícil. Para los pueblos del interior, celtíberos, lusitanos, astures, cántabros, opusieron una enorme resistencia. La romanización completa tardó prácticamente 2 siglos y finalmente, entre los años 29 y 19 a.C., las tropas del emperador Augusto derrotan a los cántabros, que era la última resistencia notable. Bueno, este es un poco, digamos, muy rápidamente el fresco. A partir de ese momento, de ese año, puede ya decirse que existe Hispania y por primera vez en la historia surge en nuestra península una unidad política, cultural, jurídica y de civilización. En esa unidad de civilización fueron decisivas las grandes obras, los puentes, las vías, los acueductos, que entre otras cosas hicieron transitable la península. Las ciudades romanas fueron auténticos focos de civilización. Itálica, en Sevilla, fue la primera ciudad enteramente romana fundada en Hispania, hacia el 206. Pocos años antes, Escipión había asentado a sus tropas en Tarraco, la actual Tarragona, creando allí un importante centro urbano. A su vez, Escipión el africano había hecho romana la vieja base púnica de Cartago Nova, haciendo así o construyendo Cartagena. En el año 25 a.C. nació Emérita Augusta, Mérida. En torno a esos núcleos se configura la España romana. Miles de itálicos se instalarán en la península a lo largo de varios siglos. Innumerables legionarios vieron recompensados sus servicios con tierras en Hispania. Al mismo tiempo, las poblaciones autóctonas se iban romanizando a mayor o menor velocidad. Y así es como se opera el proceso que termina haciendo romanos a los hispano-romanos. Los conquistadores no se mantuvieron al margen de las poblaciones locales. Al revés, lo que hicieron fue incorporar a la ciudadanía romana a los nativos que colaboraron con ellos. Y fueron muchos, ¿eh? O sea, las concesiones individuales de ciudadanía, bueno, fueron sobre todo muy numerosas durante las guerras civiles. ¿Por qué? Pues porque cada bando rival, Pompeyo, César, Sertorio, todo eso, ¿no?, utilizaba el privilegio de conceder la ciudadanía como recompensa a los servicios prestados por las tribus locales dentro de sus guerras civiles entre romanos. Y así acabaron convirtiéndose en romanos, pero miles de hispanos. Julio César, por ejemplo, fue muy severo con las ciudades que apoyaron a sus enemigos, pero a sus aliados hispanos los colmó de privilegios, y uno de ellos fue precisamente la ciudadanía romana. Así lo cuenta un historiador romano, precisamente, Dion Casio. A algunas ciudades les quitó una parte de su territorio, a otras les impuso un aumento de impuestos, pero a las que le habían apoyado de cualquier manera les concedió tierras y las eximió de impuestos, e incluso a algunas les dio también el derecho de ciudadanía romana. A algunas poblaciones les otorgó el rango de colonias de Roma, aunque tampoco este privilegio se les daba a cambio de nada.
Como había estatutos jurídicos variables, la población se divide en colonias romanas, municipios y ciudades no romanas. Las colonias eran ciudades particularmente privilegiadas porque a todos los efectos eran sujeto de derecho romano, entre ellas Córdoba, Tarragona, Cartagena, Mérida, Zaragoza, Écija, Elche o Itálica. Parece que a partir de Vespasiano, hacia el 73 después de Cristo, todas las ciudades o muchas de ellas pasaron a ser municipios de derecho latino. En todo caso, la mayor parte de Hispania ya era mundo romano. Y todo esto hay que explicarlo para entender por qué hay un acueducto en Segovia, porque si no, la verdad es que uno ve el mapa y no se lo explica muy bien. ¿Qué hace allí esa cosa tan enorme? Bueno, pues precisamente lo que estaba haciendo era eso, estaba haciendo romana a toda esa parte de España. Fue precisamente en ese momento en el que las ciudades hispanas empiezan a ser ciudades romanas cuando se inicia la construcción del acueducto en Segovia. ¿Y por qué en Segovia? Bueno, Segovia ya era un importante asentamiento antes de que llegaran los romanos. Era un enclave celta, concretamente Báceo, que pudo denominarse originalmente Segóbriga, que los romanos llamaron Secovia. Bien, Secovia se llamaba en romano, en latín. El emplazamiento romano hoy todavía está mal conocido. No sabemos exactamente dónde estaban los romanos en Segovia. Creemos que en la zona donde luego se iba a levantar el Alcázar. El acueducto es un auténtico prodigio, una obra enorme. Originalmente tenía 17 kilómetros de longitud, desde el manantial de la Fuenfría, el río Frío, en la sierra, hasta la ciudad. La parte que hoy conocemos todos es solo el puente del acueducto. Hubo que construirlo para que la conducción de agua salvara la hondonada de la plaza del Azoguejo, 728 metros en línea recta. Y aquí es donde los ingenieros romanos echaron el resto. Sobre 6 metros de cimiento subterráneo se levanta una estructura de casi 25.000 sillares de granito, que conforman 167 arcos de medio punto dispuestos en dos órdenes, o sea, arcos mayores los de abajo, menores los de arriba, y que alcanza una altura total de 28 metros y medio. Sobre la parte superior se extiende un ático de mampostería que era por donde circulaba el agua. Circulaba y circula, porque el acueducto, atención, sigue siendo útil aún hoy, 2000 años después. Es una obra impresionante y es un perfecto ejemplo de lo que significó la arquitectura romana. Que esta es la base, en realidad, de lo que tenemos que contar hoy. Es que los romanos con la arquitectura cambiaron literalmente la faz del mundo. Fue parte tan importante del imperio como la lengua latina o el derecho romano. El más importante, el más conocido, mejor dicho, de los arquitectos romanos fue Marco Vitruvio. Y no es el más conocido porque fuera el mejor, digamos, sino porque dejó escrito el tratado más antiguo que conocemos sobre la materia. En todo el año 15 a.C. escribía Vitruvio. Y él decía que la arquitectura descansaba en 3 principios que son la belleza, la firmeza y la utilidad, lo cual está francamente bien visto. Y además él exigía a la obra, Vitruvio exigía a la obra, por un lado proporción, belleza, y por otro lado economía, que él definía como el mejor uso posible del material y el menor coste razonable de la obra. Tú esto lo dices hoy a los del Museo Guggenheim, por ejemplo, y no lo entenderían, pero para Vitruvio era claro. Bueno, y es muy interesante porque este espíritu de Vitruvio sintetiza el concepto romano de la construcción. Es una combinación de utilidad y de belleza, y el acueducto de Segovia es probablemente el mejor ejemplo que hay sobre el mundo. El propio Vitruvio lo explicaba así. La arquitectura es una ciencia que surge de muchas otras ciencias y adornada con muy variado aprendizaje. La práctica y la teoría son sus padres. La práctica es la contemplación frecuente y continuada del modo de ejecutar algún trabajo para convertir la materia de la mejor forma y de la manera más acabada. Y la teoría es el resultado del razonamiento que demuestra y explica cómo se ha transformado el material para que sea como nos habíamos propuesto. Porque el arquitecto meramente práctico no es capaz de asignar las razones suficientes para las formas que él adopta. Y el arquitecto de teoría falla también agarrando la sombra en vez de la sustancia. Por el contrario, el que es teórico y práctico a la vez, construye doblemente. No solo es capaz de probar la conveniencia de su diseño, sino que también sabe llevarlo a ejecución.
Ya lo ¿De dónde escuchan. dónde se ve que los manuales de arquitectura ya eran un plomo en tiempos de Vitruvio también? Porque tú fíjate la parrafada, ¿no? Madre mía, era difícil de entender, ¿eh? Bueno, lo que venían a decir es que teoría y práctica, utilidad y belleza tienen que formar un todo. ¿Y cómo funcionaba el acueducto de Segovia? Pues en el punto de origen el agua se encauzaba a través de un canal de 30 centímetros de ancho y 30 de profundidad, a cielo abierto. En el Pinar de Balsaín el agua entraba en tuberías subterráneas hasta llegar al primer depósito de filtración, una casamata donde se decantaba y desarenaba. Desde ahí fluía nuevamente a cielo abierto hasta la ciudad, no sin pasar antes por una segunda cisterna depuradora. Desde el punto de vista práctico es impecable y desde el punto de vista estético es sencillamente impresionante ver cómo la obra se adapta al marco natural. Algo que no deja de causar admiración en el puente del acueducto es que sus casi 25.000 bloques de piedra de granito, estos sillares de los que hablábamos antes, están colocados sin argamasa. Es decir, toda la construcción reposa sobre el equilibrio de fuerzas entre las piedras. Dice, ¿es que los romanos no conocían el cemento? Sí, el cemento se conocía desde hace mucho. Antes que ellos, egipcios, etruscos y griegos habían empleado mezclas de yeso o caliza calcinados para hacer argamasas. Los romanos además habían inventado su propio cemento, polvo de ladrillo mezclado con masilla de cal y ceniza volcánica. Esta mezcla permitía asegurar la unión de losas y piedras en todas partes, caminos, palacios. También la mezcla para el hormigón, pero cuando no había a mano materiales suficientes para las argamasas, todo el protagonismo pasaba al equilibrio de pesos y volúmenes entre las piedras. Y así se hizo el acueducto de Segovia, que es un perfecto ejemplo de este sistema de equilibrio de fuerza. Y nuestro acueducto, con esta solidez, fue testigo de varios siglos de España romana. Mucha agua habría corrido por su cima cuando en el año 212 llegó la homologación jurídica de todos los ciudadanos del imperio. Fue el célebre Edicto de Caracalla, el emperador que extendió la ciudadanía a todos los habitantes libres del orbe romano. Así decía el edicto. El emperador César Marco Aurelio Severo Antonino Augusto declara: puedo manifestar mi agradecimiento a los dioses inmortales que me protegen. Considero, pues, que puedo servir a su grandeza haciendo participar conmigo en el culto de los dioses a todos los que pertenecen a mi pueblo. Por ello, concedo a todos los peregrinos que están sobre la tierra la ciudadanía romana, salvaguardando los derechos de las ciudades con la excepción de los que traicionaron a Roma, pues es legítimo que el mayor número no esté solo sometido a todas las cargas, sino que también esté asociado a mi victoria. Este edicto será la soberanía del pueblo romano. A partir de aquel momento todos los hispanos libres fueron oficialmente romanos. Segovia siguió siendo Roma. Se disputa con coca la cuna de un emperador, Teodosio, ya en el siglo IV. Después el acueducto vería muchas cosas más. En algún momento la imagen del Hércules egipcio que presidía el gran puente desapareció. El fundador mítico de Segovia se desvanecía. Luego llegaron los árabes y la ciudad quedó desierta. Piedra muda en una ciudad fantasma. El acueducto presenció entonces el retorno de los primeros cristianos, quizás hacia 1060. Vio el ataque del moro Al-Mamún de Toledo en 1072, que dañó seriamente 36 arcos del puente. Vio finalmente el establecimiento definitivo de los repobladores cristianos en torno hacia 1090, de la mano de Raimundo de Borgoña. Mucho más tarde, cuando los reyes católicos afrontaron la reunificación política de la península, ¿qué fue una de las primeras cosas que hicieron? Restaurar el acueducto. Esto es lo que yo no sabía, fantástico. que los reyes católicos habían restaurado el acueducto de Segovia. Pues sí, señora, encomendaron la tarea a un fraile jerónimo, Fray Juan de Escobedo, monje del Parral en Segovia, y el sabio fraile lo que hizo fue emplear los mismos sillares que los moros habían derrumbado en su ataque para reconstruir el puente del acueducto después de aquel ataque musulmán. Y en los huecos vacíos de Hércules egipcio puso a San Sebastián y a la Virgen de la Fuencisla. Que mejoraron bastante lo de Hércules. Hoy allí sigue el acueducto mirándonos para recordarnos que España nació romana, un emblema inmejorable de nuestra identidad histórica. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.